Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Cáceres, estoy con mi grupo de estadística y probabilidades en el segundo semestre de psicología en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI en Santander. Nos correspondió, me correspondió en el grupo de estadística, me correspondió la distribución de frecuencia, ese fue el tema que me correspondió. En las distribuciones de frecuencia podemos ver en estadística. Chicas, ¿sí ven? ¿Sí se alcanza a ver, chicas? Sí, señora. Las variables cuantitativas. ¿Qué son variables cuantitativas? Las características de las variables cuantitativas expresan sus valores con números, son utilizadas generalmente en encuestas o en entrevistas, se utilizan gráficos llamados diagramas integrales y diagrama diferencial para mostrar las variables. Entonces tenemos dos tipos de variables cuantitativas. Las variables cuantitativas estamos en las discretas y la variable cuantitativa continua. Por ejemplo, la variable discreta toma un número de valores, por ejemplo, es un número límite, por ejemplo, la edad, el número de hermanos, el número de hijos, ¿sí? Y podemos ver también la variable continua. La variable continua toma un número infinito de valores. El tiempo que gasta uno en recorrer 400 metros planos, el peso de un balón, y pueden ver ustedes que también varía. No todos, cuando estamos correr 400 metros planos, no todos corren en el mismo tiempo. Unos corren más y otros corren en menos tiempo. También se pueden servir en diagramas de barras y otorgar las cifras. Eso lo veremos más adelante. También en la estadística de distribución de frecuencias vemos las variables cualitativas. Las variables cuantitativas se refieren a características y cualidades que no pueden ser medidas con números. Entonces, por ejemplo, el color de los ojos de tus amigos, el estado civil de una persona. Y tenemos de variable cualitativa, tenemos dos variables, tenemos una nominal y una ordinal. ¿Qué quiere decir? Que la variable nominal no admite orden y la variable ordinal sí admite orden. Por ejemplo, como lo decíamos anteriormente, el estado civil de una persona. Entonces podemos decirlo que el estado civil de una persona puede ser casado, soltero, divorciado, viudo, ¿sí? Entonces lo podemos decir en diferente orden y vamos a entenderlo igual. Y el ordinal que se admite orden, por ejemplo, las medallas de una competencia, oro, plata, bronce, entonces ya sabemos el orden. El oro es el primero, el plata es el segundo puesto y el bronce es el tercer puesto. En la estadística también podemos ver los intervalos. Perdón, perdón, qué pena con ustedes. Discúlpenme, chicas, pero se me trabaja un poquito. Los intervalos. Podemos saber que, por ejemplo, la información que nos dan a nosotras, las variables, ya sean cualitativas, que son las variables de los datos, son los datos que representan por medio de clase, por ejemplo, departamentos como Colombia, Antioquia, Amazonas. Ellos nos dan unos datos de diferentes porcentajes. Entonces, si la información dada en las variables cuantitativas y representada en números reales, entonces se habla de un intervalo de clase. Por ejemplo, una longitud de tallo de una rosa en milímetros. Y esto indica, como lo podemos ver ahí, eso indica los intervalos dados. Entonces, de cada departamento indican los intervalos dados. El encuentro de los tallos de las rosas que hemos tomado en la muestra. Entonces, si la variable es discreta, se puede representar en clases siempre que no resulten muchas, en caso contrario se agrupan en intervalos. Por ejemplo, si tengo edades de los 9 a los 15 años, puedo trabajar como si fueran clases. En este caso tendrían de 9 a 15 años, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero si estoy mirando las edades de los 5 a los 45, lo mejor es agrupar con intervalos de 5. Entonces ya son 15, de 15 a 25, esos serían intervalos
agrupar los intervalos de 10, si estamos mirando ahí, de 5 a 15, de 15 a 25, 25 a 35, de 35 a 45. Al punto medio de la clase, al valor del promedio de cada intervalo de clase se le conocen como marca y clase. Eso lo vamos a ver, más adelante. Y solo aplica para datos agrupados en intervalos. Vamos a ver ahora la distribución de frecuencias. Hay dos tipos de distribución de frecuencias. Tenemos frecuencia relativa y frecuencia absoluta. Algunos le dejan solamente la frecuencia relativa sin la I, otros simplemente la dejan como una F minúscula o con una I. Y en la frecuencia absoluta a veces lo marcan con una X o a veces lo marcan con una N. Eso ya depende de cómo nosotros lo podamos entender. Entonces, la frecuencia absoluta es el número de individuos de la clase o del intervalo. Y la frecuencia relativa es la relación mediante un cociente entre un número de individuos por clase o intervalo y el total de los individuos de la muestra. Ahí tenemos la fórmula que podemos observar. Por ejemplo, en las anteriores frecuencias se utilizan cuando la variable es cualitativa, que estamos hablando de la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Perdón, chicas. Qué pena, chicas. Yo hablo de posiciones tres acá que me parecen más grandes. Las anteriores frecuencias se utilizan cuando la variable es cualitativa. En algunos casos se incluyen el porcentaje de clase, el cual se obtiene multiplicando la frecuencia por 100. Frecuencia acumulada, como su nombre lo indica o lo dice, es la acumulación de frecuencia absoluta hasta la clase I. Listo, niñas. Continúa mi compañera. Daniela, ¿puede compartir por favor mis diapositivas? Ya las voy a compartir. Nina, no se te escucha. Perdón. Yo voy a hablar sobre las medidas de tendencia central. Bueno, está lo que es la media, la mediana y la moda, que son las tres medidas de tendencia central que son las más usadas para poblaciones que no cuentan con demasiados datos, es decir, que no necesitan agruparse. Al hablar de estas medidas de tendencia central, nos referimos a medidas estadísticas que pretenden resumir en un único valor un conjunto de valores. La media, la mediana y la moda se expresan en la misma unidad que los datos originales. ¿Qué es la media entonces? Bueno, la media, también conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado número entre la cantidad de ellos. Algunas de las características de la media son lo que son, se considera todas las puntuaciones, el numerador de la fórmula es la cantidad de valores, cuando hay puntuaciones extremas no tiene una representación exacta de la muestra. Entonces, ¿cómo sacamos la media? Bueno, se determina el conjunto de valores que se busca promediar. Se suman los valores para así poder obtener el total y se hace el conteo de la cantidad de valores que hay en el conjunto. Y ya por último, se divide la suma del conjunto entre la cantidad de números. ¿Qué es la mediana? Bueno, la mediana es un conjunto
es un valor que se encuentra a la mitad de los otros valores. Es decir, que al ordenar los números de menor a mayor, este número se encuentra justamente en medio entre los que están por arriba. Algunas características que podemos encontrar en la media son que las operaciones que se calculan, o sea, las operaciones para calcular son muy sencillas de realizar. La medida no depende de los valores de las variables, sino solamente de su orden. Generalmente los valores son enteros. Se puede calcular aunque los números que se encuentren arriba y abajo no tengan límites. Entonces, ¿cómo podemos sacar la mediana? Se ordenan todos los números desde el pequeño al más grande y se encuentra el número del medio del conjunto. O sea, si tenemos una cantidad impar, entonces se tacha el número final de la izquierda, después el primero a la derecha y se repite el proceso hasta que simplemente nos va quedando el número de la mitad, que es el que tomaríamos. Si tenemos una cantidad par, entonces al final solamente vamos a quedar con dos números en el centro, que eso o sea, escogemos los dos, los sumamos y los dividimos entre dos para poder así obtener la mediana. Y por último, ¿qué es la moda? Bueno, la moda es el valor que aparece más dentro de un conglomerado. En un grupo puede haber dos modas y se conoce como bimodal. Y más de dos modas o multimodal, cuando se repiten más de dos valores. Se llama modal cuando en un conglomerado no se repiten los valores. Por último, se conoce como moda adyacente cuando dos valores continuos tienen la misma cantidad de repeticiones. En este caso, se saca el promedio de ambos. Las principales características de la moda son que es una muestra muy clara, que las operaciones para determinar el resultado son muy fáciles de elaborar y que los valores que se presentan pueden ser cualitativos y cuantitativos. Entonces, ¿cómo calculamos la moda? Se escriben todos los números del conjunto y por último se encuentra el número o los números, en los casos bimodales o multimodales, que aparezcan más veces, o sea, los que se repitan más. Le doy paso a mi compañera Daniela. ¿Qué es la desviación y media? Como su nombre indica, la desviación y media respecto a la medida de información de lo alejado o cerca que está un dato de lo demás, datos del conjunto, inevitable, ya que se puede calcular como la diferencia entre un dato y una medida de datos. Se puede observar que para calcular esta desviación se puede disponer de una medida, solo se requiere aquel valor, la desviación del cual se requiere calcular. También debe comentar que tenemos uno de los datos y sus desviaciones respecto a la medida. Se puede despejar la medida aplicando una simple recta. Desviación media. En esta estadística media, la depresión es el conjunto de observaciones consistente en hallar la medida de los valores absolutos. Esto es, sin tener en cuenta que son positivos o negativos. La desviación es una serie de observaciones con respecto a su medida y su mediana. Por ejemplo, si consideramos una calificación 5, 4, 5, 7 y 8, su medida es 6 y la desviación de cada calificación con respecto a la medida son de valores absolutos 2, 1 y 2. Entonces la desviación media de esa calificación con respecto a la medida será la suma de sus desviaciones 6 entre el número calificado de calificaciones 4, es decir, 1,5. Varianza. La varianza es la medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre varianza formal. X.
variable sobre la que representa el calcular la varianza. XI, observación número I de la variable X y puede tomar valor entre I y N. N, número de observaciones. Raya X, la medida de la variable X. Desviación estándar. La desviación estándar es la medida de la depresión más común que indica que tan dispersos están los datos con respecto a la medida. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. El símbolo o sigma se utiliza frecuentemente para representar la desviación estándar o una población, mientras S se utiliza para presentar la desviación estándar de una muestra. La variación que es aleatoria o natural de un proceso que conoce mutuamente como ruido. Le hago paso a mi compañera. Hola. Listo, Linda, ya las voy a pasar. Qué pena con ustedes. Gráficas variables cualitativas. Bueno, en las gráficas variables cualitativas, esta gráfica se construye ubicando las clases en el eje horizontal y la frecuencia absoluta o relativa, como lo vimos anteriormente, en el eje vertical. Las barras deben tener una altura igual a la frecuencia absoluta, como ya lo explicamos al principio del video. En el eje vertical, bueno, las barras deben tener una altura al igual que la frecuencia absoluta o relativa. Generalmente se usa la frecuencia absoluta en la mayoría de un diagrama de barras. Para la frecuencia relativa, que también puede representarse como un porcentaje, se usa otro tipo de gráfico. Entonces, volviendo al ejemplo de las variables cualitativas, en este caso, por ejemplo, de los colores azul, negro, amarillo y rojo, en ese sería correspondiente al diagrama de barras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se observa que la altura de las barras es igual a la frecuencia absoluta de cada clase. Y también es posible hacerlo con las frecuencias relativas. ¿Listo? Diagrama circular. Como podemos ver, se divide el círculo en tantas porciones como en clases que se están trabajando, de tal manera que cada sector sea proporcional a la frecuencia absoluta o a la frecuencia relativa de la clase que se va a representar. Entonces, por ejemplo, aquí estamos representando a Andalucía, a unas islas Baleares, Baleares, a las Canarias, a Cataluña, a la Ciudad Valenciana, a Madrid y al resto, ¿sí? Entonces, podemos observar en este diagrama que los sectores circulares son proporcionales a la frecuencia relativa o al porcentaje. Generalmente es el porcentaje lo que se representa en este tipo de diagramas, la mayoría de veces. Y quizás esto sea gráfico más fácil de interpretar y por eso es o son los más usados en el momento de representar una información o de presentar información de estudios o información o algún informe de alguna empresa. También tenemos también las variables cuantitativas, pero con las variables cuantitativas, cuando son discretas, los gráficos son apropiados y son diagramas de frecuencias. Esos son completamente diferentes. Listo, niñas. Muchísimas gracias. Eso es todo. Muchas gracias al tutor por darnos la oportunidad de aprender con el tutor Javier. Muchas gracias, muy amables chicas. Les deseo un feliz día.
Igualmente.